Hola a todos, bienvenidos a Revista Española de Cardiología, a este nuevo vídeo del editor. Hoy tenemos el placer de presentaros el siguiente trabajo titulado Cinética de hemoglobina y pronóstico a largo plazo en insuficiencia cardíaca, cuyo primer firmante es el doctor Carles Díez López del Hospital Germans Trias y Pujol de Barcelona. Bienvenido, Carles. Muchas gracias. A lo largo de este vídeo hablaremos de los aspectos más destacados del interesante trabajo del que nos va a hablar a continuación Carles. Bien, en primer lugar, preguntarte por los motivos que han promovido la realización de vuestro trabajo. Muy bien. Bueno, en primer lugar, la insuficiencia cardíaca es un síndrome complejo que se basa básicamente en anomalías estructurales y funcionales del corazón. Se trata de un síndrome con una elevada mortalidad y que además conlleva un deterioro muy severo de la calidad de vida de nuestros pacientes. En este sentido, los avances en el tratamiento médico claramente han mejorado el pronóstico, aunque pese a todo sigue siendo malo. En este sentido, creo que debemos un poquito fijarnos en las comorbilidades que se asocian a la insuficiencia cardíaca y, cómo no, y el motivo de este estudio, nos fijamos en nuestro caso en la anemia. Usted me puede preguntar, ¿es prevalente la anemia en la insuficiencia cardíaca? Pues esa primera pregunta ya es difícil de responder. Quizás el que más se acerca es un metaanálisis del 2008, que nos habla de la anemia en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y realmente nos dice que hay hasta 10 tipos de definiciones para la anemia entre estos pacientes. La prevalencia, si podemos agrupar entre todos los estudios, podemos llegar a decir que varía entre el 5 y el 55%. Quizás son datos poco precisos, sobre todo en cardiología, ¿no?, que tendimos a ser un poquito más precisos. En este sentido, quizás la mejor aproximación que se puede hacer es de otro estudio posterior en que establece de forma global y agrupando todas las definiciones de anemia, alrededor del 35%. Sería un dato acertado respecto a la prevalencia de anemia en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por otra parte, refiriéndonos al pronóstico, que es lo que nos atañe quizás más hoy, se ha demostrado en diferentes estudios que la mortalidad entre los pacientes con anemia respecto a los que no tienen anemia prácticamente se dobla, ¿no? ¿Han habido esfuerzos en este sentido en el tratamiento de la anemia? Sí, muchos. En las últimas 2 décadas se ha estudiado muchísimo la anemia, las causas, existen múltiples causas, las pérdidas digestivas, la dificultad para la absorción del hierro, el déficit de síntesis de EPO por el riñón. Podríamos enumerar numerosas causas por las cuales se produce la anemia. Sin embargo, no hemos llegado a controlar y conseguir un tratamiento correcto para esta anemia, y tampoco sabemos si los cambios en la hemoglobina de estos pacientes que primeramente son anémicos y posteriormente ya no son anémicos, tienen mejor o peor pronóstico. Esto no está del todo aclarado en los estudios, y nosotros teníamos la posibilidad, teníamos las ganas y decidimos mirarlo en nuestra cohorte de pacientes. Bien, entiendo entonces que en función del tipo de anemia crónica, anemia desarrollada de nuevo y anemia recuperada o transitoria, que se le puede llamar, habéis caracterizado el pronóstico en vuestra cohorte de pacientes con insuficiencia cardíaca. Bien, ¿nos puede explicar qué métodos, qué diseño habéis empleado para ejecutar vuestra idea? Justo. Lo has avanzado muy bien. Nosotros tenemos una cohorte de 1.173 pacientes a los que se les determinó la hemoglobina de forma basal y a los 6 meses. Asimismo, miramos sus características clínicas y decidimos seguirlos a largo plazo, a ver qué pasaba con estos pacientes. Como bien has comentado, hicimos 4 grupos. Esto no es aleatorio, intentamos hacerlo a través de la definición de la Organización Mundial de la Salud. Hombres, hemoglobina menor de 13 igual anemia, mujeres, hemoglobina menor de 12 igual anemia, y vimos cómo cambiaban, si cambiaban de estrato. Definimos 4 estratos: los pacientes que no estaban anémicos en ningún momento, los pacientes que desarrollaban anemia, los pacientes
que en la evolución persistían anémicos porque ya lo estaban al principio, y para terminar pacientes que si bien estaban anémicos al principio, en la evolución ya no estaban anémicos. Hicimos básicamente un seguimiento de estos pacientes, quisimos caracterizarlos, son distintos estos pacientes, los diferentes grupos, se tratan de forma distinta, eran tratados, ¿no?, y ver qué mortalidad tenían. ¿Es igual la mortalidad entre estos diferentes grupos? Básicamente ese fue nuestro objetivo en el estudio. Muy bien, y en cuanto a los resultados, los hallazgos más destacados, ¿nos puedes hablar de qué hallazgos os habéis encontrado, cómo son de consistentes con respecto a lo reportado en la literatura y qué hallazgos de nuevo merece la pena resaltar en este caso? Bueno, en primer lugar, ya de por sí, conseguir una prevalencia, según la OMS, en una cohorte de pacientes reales del día a día, no ni de insuficiencia cardíaca como hemos conseguido, ya era un reto, lo hemos conseguido, aproximadamente teníamos un 47% de prevalencia de anemia. Respecto a los diferentes grupos de anemia, pues hemos conseguido diferenciarlos entre los diferentes grupos, de tal forma que hemos visto que dentro de los pacientes anémicos hay un grupo de pacientes que son persistentemente anémicos, que son quizás el más numeroso, que un 25% de los pacientes desarrollan anemia a lo largo del seguimiento, y que una quinta parte aproximadamente de los pacientes que estaban anémicos dejan de ser anémicos en el seguimiento. Entonces, ¿qué hemos visto también? Pues un seguimiento con un tiempo mediano aproximadamente de... Aproximadamente unos, vamos a decir, números 3,8 años en total. Aunque podemos decir que hay algunos que tienen seguimiento, es un seguimiento mediano, ¿no? Hay algunos que realmente se van hasta los 10 años. Bien, ¿y cómo observasteis la tasa de mortalidad en función de los estratos establecidos en vuestro estudio conforme la definición de anemia? Pues en primer lugar, en los pacientes que estaban persistentemente anémicos, tanto en la forma basal como posteriormente, son los que presentaron una peor mortalidad, unas 3 veces prácticamente mayor anemia mortalidad. Persistente. Los pacientes que presentaron anemia persistente. Por otro lado, quisimos ver cómo estaban también los pacientes que desarrollaban anemia, y vimos que también casi un 50%, un poquito más, de mortalidad que el resto de los pacientes, comparamos con los que no estaban anémicos en ningún momento, y luego vimos que los pacientes que estaban anémicos y que posteriormente recuperaban, anemia transitoria, como hemos comentado previamente, si bien en un análisis multivariado no conseguíamos lograr una significación estadísticamente significativa, sí que era muy borderline, y claramente cuando queremos observar las curvas de supervivencia se separan claramente. Quizás con un número mayor de pacientes conseguiríamos lograr el objetivo, que es demostrar que claramente estamos ante un perfil, una cohorte, un subgrupo de pacientes que tienen un peor pronóstico que el resto de pacientes. Entiendo, por tanto, que los pacientes con una anemia transitoria han mostrado una tendencia hacia un peor pronóstico, a pesar de que en vuestro estudio esta tendencia no ha sido significativa, vaya, que no ha mostrado el mismo peso pronóstico con pacientes con anemia persistente. Justo. Nosotros lo que hemos observado es eso, que claramente al observar las curvas y de forma visual, pues es que es muy evidente que se separan, si bien atendiéndonos a criterios estrictamente estadísticos no es así. No podemos llegar a decir exactamente cuál es el motivo por el cual estos pacientes presentan esta tendencia, pero sí que pensamos que se trata de un marcador de riesgo, de pacientes que quizás en el momento de la inclusión tienen un perfil más grave, que hemos conseguido estabilizarlos con el tratamiento en los primeros meses y que por ello han mejorado el pronóstico, pero no por ello tienen el mismo pronóstico que el resto. Por tanto, son pacientes, ¿creéis, diferentes realmente con respecto al resto de los estratos en el estudio? No, nosotros realmente pensamos que es así, que es, si bien no puedo apoyarme en datos claramente estadísticamente significativos, la tendencia está ahí y es cuestión de tiempo que se demuestre que se tratan de Pero pacientes. Clínicamente sí que parece que realmente que es un perfil significativamente diferente a los pacientes que no presentan anemia. Claramente, que los que no presentan anemia, sí, se trata de pacientes quizás un poquito más añosos, pacientes que
que básicamente tienen peores filtrados glomerulares, como global, entendiendo la clase funcional quizás sea un poquito peor que... Muy bien, se ha hablado en el contexto del infarto agudo de miocardio de que las reservas hematopoyéticas pueden estar mermadas en el subgrupo de pacientes con anemia persistente y mucho menos mermadas en los pacientes con anemia transitoria y conservadas en el grupo de pacientes que, a pesar de recibir intervenciones similares a los otros grupos, tiene las reservas hematopoyéticas más preservadas. ¿Hasta qué punto realmente la anemia en este caso, en insuficiencia cardíaca, en pacientes con insuficiencia cardíaca, es un reflejo de un estado de salud que se refleja a su vez por unas reservas hematopoyéticas mermadas por una enfermedad multifactorial, por ejemplo, y no solo por la presencia de insuficiencia cardíaca como factor determinante del pronóstico? Bueno, evidentemente, a lo largo de los años la anemia se ha postulado como podríamos hablar de un ente aparte, más allá de la insuficiencia cardíaca. Seguramente obtendríamos la definición más correcta, entendiéndolo como un continuo entre la insuficiencia cardíaca y la anemia, recíproco, la congestión, la generación de anemia, y la anemia, la generación de insuficiencia cardíaca. Y la afectación del estado hematopoyético. Y la afectación del estado hematopoyético de estos pacientes. Muy bien, Carlas. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué nos puedes resumir de vuestro trabajo? Bueno, quizás el resumen más sintético que podemos hacer de nuestro trabajo es que la anemia es prevalente entre los pacientes con insuficiencia cardíaca, que, ojo, estos pacientes tienen peor pronóstico que el resto de pacientes, y que no es lo mismo en clínica tener un paciente que persiste anémico, que desarrolla anemia o incluso que la cura. Mucho ojo también a los que la curan, porque seguramente tengan un perfil de mayor riesgo que el resto de pacientes. Además, los esfuerzos por intentar tratar a estos pacientes con anemia inicial no son del todo satisfactorios, e incluso podríamos decir que muchos de ellos, esto también se refleja en el estudio, mejoran de la anemia sin nosotros aplicar ningún tipo de tratamiento para ello, lo cual implica, en nuestra opinión, que se trata de un perfil de pacientes que están mejorando y que se están estabilizando su insuficiencia cardíaca. Bien, por tanto estamos ante un estudio interesante en el que uno de los hallazgos realmente principales que presenta es que la presencia de anemia en las diferentes definiciones, persistente, transitoria, o no presencia de anemia, es diferente en cuanto al pronóstico a largo plazo en pacientes con insuficiencia cardíaca, y la anemia como un factor pronóstico, su corrección en este caso podría brindar la oportunidad realmente de mejorar el pronóstico en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Muy bien, muchas gracias, Carlas, por estar con nosotros hoy aquí, por vuestro interesante trabajo, y muchas gracias a todos desde Revista Española de Cardiología. Gracias.